Buenos días, mi nombre es Jessica Yamila López Sosa y vengo del Instituto de Ciencias Superiores de Tamaulipas. El tema del que les voy a hablar hoy es vías gustativas. ¿Qué es el gusto? El gusto puede definirse como la capacidad de detectar cualquier sustancia a través de los receptores gustativos o como el sentido corporal que permite la detención de sustancias químicas disueltas en la boca. El sentido del gusto depende de la estimulación de botones gustativos que se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. Los botones gustativos son estructuras ovaladas en que su interior están formadas por células gustativas que ayudan a percibir el sentido del gusto. Cada botón gustativo responde a uno de los 5 estímulos primarios del sabor: dulce, salado, amargo, ácido y umami. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse a la boca. Los sabores primarios conocidos con los que se identifican los alimentos son dulce, salado, ácido y amargo, a los que últimamente se unió el sabor umami, que viene siendo sabroso en japonés. El gusto se percibe por el contacto de las sustancias químicas solubles sobre quimiorreceptores situados principalmente en la lengua. El sentido del gusto puede considerarse como una fuente de placer, pero su función fisiológica es permitir seleccionar aquellos alimentos para la nutrición. En seres humanos hay 4 sabores básicos establecidos: dulce, ácido, amargo y salado. Existe una superposición considerable, pero las sustancias amargas se perciben principalmente en la parte posterior de la lengua, el sabor ácido sobre los bordes y el dulce en la punta junto con el salado. También existe ligera sensibilidad para las 4 modalidades y faringe, epiglotis y paladar. El umami se encuentra en medio de la lengua, que es el que nos hace si es sabroso. Sabor ácido, por ejemplo, el limón, se percibe en las regiones laterales posteriores de la lengua. Las sustancias ácidas tienen un sabor agrio y es el catión de hidrógeno más que en los aniones relacionados a los que estimulan los receptores. El sabor amargo, por ejemplo, la quinina. El gusto amargo es en realidad una señal que proviene contra la ingestión de sustancias químicas. Se percibe más intensamente en la parte posterior de la lengua. El sabor dulce, por ejemplo, el azúcar, da de forma natural este sabor y se percibe preferentemente en la punta de la lengua. El sabor salado, por ejemplo, la sal común, se percibe sobre todo en las regiones laterales anteriores de la lengua. Y el sabor umami sabroso se percibe en medio de la lengua. Las papilas gustativas se encuentran en la superficie de la lengua y le dan a este un órgano aspecto rugoso. Cada papila contiene numerosos botones gustativos que son receptores sensoriales que perciben y traducen una señal química y una potencial de acción. Las fibras nerviosas sensoriales que provienen de los botones gustativos de los tercios anteriores de la lengua viajan por la cuerda timpánica, que es una rama del nervio facial, mientras que las que provienen del tercio posterior llegan al tallo cerebral por el nervio glosofaringeo, y las fibras de otras áreas distintas de la lengua llegan a través del nervio vago. En ambos lados, las fibras de estos 3 nervios se unen en el núcleo del fascículo solitario. En el bulbo raquídeo, estas fibras hacen sinapsis con neuronas de segundo orden. Luego terminan los núcleos de relevo sensoriales, específicos del tálamo, junto con fibras que llevan de información de contacto, dolor y temperatura. Desde aquí, los impulsos son conducidos en el área de proyección cortical para el gusto, situada en la base de la circunvalación posterior central del cerebro. Vías gustativas. Como se ha mencionado, el gusto se inicia con la transducción de señales químicas en las células receptoras gustativas, localizada en los botones gustativos, que los botones gustativos son los que inducen el sabor. La transducción conduce a potenciales receptores despolarizantes que originan potenciales de acción en neuronas aferentes primarias inervadoras de regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales. El tercio posterior de la lengua es inervado por el nervio glosofaríngeo. El nervio facial inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. El dorso de la faringe y la epiglotis están inervados por el nervio vago. Estos 3 pares craneales entran en un tronco del encéfalo, ascienden por el tronco solitario y terminan en neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se proyectan en el mismo lado hasta el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Las neuronas de tercer orden abdonan al tálamo y terminan en la corteza gustativa. Bueno, esta fue mi exposición de hoy.
Y como lo repito, mi nombre es Jessica Yamilet López Sosa.